Rafael Romo en esta ocasión, en ausencia de su titular, Fernando del Rincón. Tenemos que empezar una vez más con Bolivia. ¿Por qué? Bueno, porque la situación, cuando uno piensa que empieza a vislumbrarse alguna muestra de que podría empezar a controlarse, sucede algo más que nos indica que no solamente no se está acercando la hora de que se estabilice la situación, sino que está empeorando. Les voy a dar una palabra, Cochabamba. Este día ha sido un día bastante volátil en esta ciudad bastión de la oposición boliviana. Y por eso quiero pedirles que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concluelex Vol 14, Vol de Bolivia, por supuesto. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN. Y comenzamos con información de último minuto. Ya lo escucharon, decenas de ciudadanos apoyan así a la policía de Bolivia. Y es que en Cochabamba, donde fueron tomadas estas imágenes, en Tarija, en Chuquisaca y en Santa Cruz hay efectivos amotinados. Eso es lo que dicen ellos, eso es lo que dice la oposición. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, el Comando General de la Policía del país prefiere decir que están acuartelados. Bueno, ahí están las imágenes de Bolivia. El movimiento empezó en Cochabamba, tradicional bastión del presidente Evo Morales. Allí la unidad táctica de operaciones se rebeló. Pidieron la renuncia del comandante departamental Raúl Grandi, quien ya fue relevado del cargo por Jaime Edwin Zurita. En un primer momento, el Comando General de la Policía dijo que la situación en Cochabamba era un tema aislado, pero eso no es lo que reportan los medios locales. Desde el Ministerio de Defensa esperan que el mando de la policía pueda controlar la situación, como informó el titular de Defensa, Javier Zabaleta. Escuchemos. Confiamos en que en este momento el comandante de la policía pueda reflexionar a los policías que por alguna razón se han amotinado, y estamos seguros de que la policía va a continuar cumpliendo su labor constitucional, que es dar el resguardo a la ciudad. A ver, por si no quedó claro, estamos hablando de departamentos de policía en diferentes ciudades que se supone que tendrían la instrucción de repeler o por lo menos controlar las protestas. Esos departamentos de policía, esos oficiales, están del lado ahora de la oposición, o por lo menos es lo que muestran las imágenes, bastantes imágenes que nos han llegado desde Bolivia. Y en La Paz está Gloria Carrasco monitoreando esta situación que una vez más se vuelve volátil. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación ahí en La Paz? Te escucho, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Como tú bien dices, ha sido una jornada de muchas novedades en lo que significa el tema político y social en Bolivia. Al menos hasta esta hora, 8 de los 9 departamentos en Bolivia estarían con motines policiales. Aquí en La Paz, mucha gente ha salido a festejar lo que consideran ellos el respaldo de la policía a la gente, a la población que estuvo en las calles durante 15 días prácticamente luego de la votación de las elecciones del pasado 20 de octubre. Estamos aquí con esta gente que está festejando de alguna manera ese respaldo que consideran han recibido de la policía boliviana. ¿No es cierto? A nombre de los comités cívicos de Bolivia, queremos decirles a esos patriotas policías que están honrando su sagrado juramento a la bandera, a la patria y a nuestro Dios, para unirse a su pueblo y votar a este dictador. Eso es lo que piensan miles de bolivianos en este momento. Veamos qué es el sentimiento de otra de las personas. Muy buenas noches, gracias por estar primeramente en nuestro país, que nos ven todos los televidentes a nivel mundial. Prácticamente festejando también los motines que se están dando en los diferentes departamentos de todo nuestro querido Bolivia, de nuestra querida patria, y más aún un voto de aplauso a todos los jóvenes presentes luchando por la democracia. Muchas gracias. Ese es el sentimiento
tanto, Rafael, más temprano habló el ministro del sector para poder explicar un poco de lo... El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, era el que explicaba un poco las razones de esta situación, pero dio una explicación muy interesante respecto a lo que significa la posibilidad de la salida de las Fuerzas Armadas a la calle. Esto decía el titular de Defensa. En primera instancia yo quiero dejar en claro de que el presidente Evo Morales y nuestro gobierno han dado una orden estricta a las Fuerzas Armadas que bajo ninguna circunstancia no va a haber ni un acuartelamiento ni una operación en calles de ninguna ciudad. Por lo tanto, la situación de las Fuerzas Armadas en los 9 departamentos y en todo el país es la de la normalidad y de sus actividades cotidianas. Por lo tanto, no hay ninguna movilización de ningún militar en ningún lugar del país para tranquilidad de la población. Rafael, para que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, la orden expresa tiene que ser firmada a través de un decreto por el presidente Evo Morales. Una situación que de alguna manera modifica lo que fue el escenario el año 2003, cuando el expresidente Sánchez de Lozada tuvo que renunciar y a raíz de un enfrentamiento muy cruel en la ciudad del Alto, que dejó un saldo de 64 muertos. Él ordenó que salgan las Fuerzas Armadas, pero no fue una orden escrita como debe ser ahora. Al parecer, esa situación también tiene que darse, pues los bolivianos están esperando de alguna manera una solución al conflicto, pero una solución pacífica, una solución en la que los bolivianos no vayan más a sufrir la posibilidad de perder a sus hijos o a sus familiares. Ese es el informe desde Bolivia y en La Paz específicamente, Rafael. Gracias, Gloria Carrasco, reportando en vivo desde ese lugar, rodeada de miembros de la oposición que están celebrando de cierta forma. Gracias, Gloria. Hasta una nueva oportunidad. En Cochabamba, quiero conectar ahora con Gustavo Carri. Él es periodista de la red ATV, quien ha estado siguiendo algunas de las movilizaciones que se han dado durante todo el día. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Gustavo. Quiero empezar preguntándote cómo está la situación y cuáles son algunas de las escenas que te ha tocado ver, de lo que te ha tocado ser testigo. Gustavo, buenas noches. Adelante, te escucho. Buenas noches, Rafael Romo. Muchas gracias por darme la oportunidad de narrar los hechos que hicieron noticia en Cochabamba, la tercera ciudad más importante y con mayor población, después de La Paz y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que tuvo como epicentro de la noticia a los efectivos policiales que a las 17 horas, hora local, se amotinaron en el cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, ondearon la bandera de Bolivia y mostraron carteles de rechazo a los resultados de las elecciones nacionales. Inmediatamente conocida esta información, la ciudadanía cochabambina festejó esta noticia y se concentró en exteriores de esta unidad policial, donde posteriormente instalaron un cerco alrededor de la plaza principal, el lugar donde se encuentra el comando departamental de la policía de Cochabamba, esto ante el rumor de la salida de efectivos militares en las calles. A pesar de que el gobierno, lo hemos escuchado, ha negado este extremo, a esta hora de la noche, estos ciudadanos, cientos de personas, continúan en vigilia en las calles del centro de la ciudad de Cochabamba, específicamente en exteriores de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, lugar donde se ha originado el primero de estos motines policiales que después se han desencadenado en diferentes departamentos, en diferentes ciudades de Cochabamba. En las afueras de los cuarteles militares, también la ciudadanía ha instalado diferentes vigilias que continúan a esta hora de la noche, precisamente ante el rumor de esta inminente salida de efectivos militares a las calles. Quiero decirte que entre los hechos noticiosos que me ha tocado hacer cobertura, por ejemplo, está uno que ha ocurrido a las 20 horas, hora local, donde grupos de personas desconocidas han incendiado la sede de los productores de hoja de coca en la ciudad de Cochabamba. Recordemos que los productores de coca son uno de los grupos más leales al gobierno del movimiento al socialismo. Ni siquiera el anuncio del cambio de comandante de la policía en Cochabamba pudo hacer retroceder la postura de los policías amotinados. Recordemos que
Sí, adelante. Gustavo, ¿nos puedes decir qué fue lo que provocó que los policías se amotinaran? ¿Hubo algún evento, algún suceso en particular que provocara que dejaran por un momento sus labores, se subieran, como estamos viendo en las imágenes, a las azoteas de esos edificios? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, básicamente los efectivos policiales que han brindado escuetas declaraciones a los diferentes medios de comunicación que han llegado hasta el lugar, ellos señalaban que básicamente su descontento tiene que ver, por un lado, con los resultados de las elecciones nacionales celebradas hace algunos días en Cochabamba. Nosotros hemos visto imágenes, a diferentes fotografías que incluso muestran a los efectivos policiales con el rostro cubierto, pero sí, portando carteles que dan a conocer este descontento. Y por el otro lado, se tiene también conocimiento por parte de efectivos policiales que existiría un descontento con algunas determinaciones del jefe policial Raúl Grandi, el comandante departamental de la policía en Cochabamba, por aparentemente y supuestamente, y según ellos, parcializarse a la hora de, hacer las intervenciones en las calles de Cochabamba, y teniendo Gustavo, en cuenta de que... sí. Gustavo, nada más para que quede bien claro para toda nuestra audiencia, no solamente en Bolivia, sino en el resto de América Latina y Estados Unidos, ¿es la primera vez que sucede, correcto? ¿O has visto antes que policías se amotinen en Cochabamba o en alguna otra parte de Bolivia? Bueno, hubo un evento hace bastantes años que tuvo que ver con un grupo de efectivos policiales de una dependencia que se llamaba Orden y Seguridad, que básicamente han protagonizado un motín, aunque con características completamente diferentes, exigiendo básicamente ingresar al escalafón de la policía boliviana. Pero es la primera vez desde las elecciones del 20 de octubre, entonces, que se ve esto, Gustavo. Exactamente, aunque de manera extraoficial muchos policías ya hace bastante tiempo a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp, por ejemplo, ellos daban a conocer su descontento con algunas determinaciones del jefe policial en Cochabamba, Raúl Grandi. Bien, gracias Gustavo Carri, periodista de ATV, nos acompañaba en la vía telefónica. Gracias Gustavo por ese reporte. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se refirió a estos hechos en Twitter bajo las etiquetas Movamos Bolivia, Bolivia Unida y Ahora o Nunca. Aseguró que pronto saldrá el amanecer. No estamos, dice, derrocando a un gobierno, estamos liberando a toda una nación. Y en otro mensaje aseguró, la policía será parte de la historia de su nación y de la libertad del pueblo boliviano. Vamos a ver el momento en el que los policías de Tarija se amotinan apoyados por decenas de ciudadanos al grito de nadie se rinde, nadie se cansa. Veamos las imágenes. A ver si no tengo consecuencias, pero algo que quiero decir. ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! Así está la situación, imágenes que hablan por sí solas. Ahora, ¿qué estará diciendo a esta hora el presidente de Bolivia, Evo Morales? ¿Qué se siente, presidente? Le preguntaban una vez a Morales que le paguen con la misma moneda. Era el año 2013 y Evo Morales ya despertaba indignación entre los bolivianos al dar las primeras muestras de aferrarse al poder. En una entrevista realizada aquí en Atlanta para CNN, el presidente no solamente le indignó esa pregunta, también me pidió que le tuviera respeto cuando le pregunté si era un líder autoritario. Me recuerda esta situación, señor presidente, cuando usted como líder de los cocaleros encabezó un bloqueo por 40 días. ¿Cómo se siente usted eso sucedió en el Chapare, si no me equivoco? Exageras, perdón. ¿Cuántos días fueron? 30 días. 30 días, muy bien, 30 días. ¿Qué siente usted ahora como presidente de Bolivia que le paguen con la misma moneda? Mira que alguien me va a preguntar eso, porque está hablando con CNN y que se diga, voy a escuchar en CNN. ¿Sabe? ¿Quiere mi lucha? No solamente para un sector social, era por dignidad y soberanía. No solamente era por la hoja de coca, no era por un salario, era, repito, dignidad y soberanía. Creo que la pregunta de fondo aquí es si el fin justifica los medios, si el fin se considera legítimo
se vale recurrir a la violencia, se vale bloquear caminos. Usted lo hizo, ahora lo están haciendo ellos, entonces... Mira, escúcheme, nunca nosotros afectamos instituciones del Estado, nunca, jamás, dígame. Pero en esta movilización de la COP han decidido tomar aeropuertos. Estamos hablando, por ejemplo, de legisladores como Rebeca Delgado, que pertenece precisamente a su propio partido, al Movimiento al Socialismo. Ella dijo, no me opongo a la reelección de Evo Morales, a lo que me opongo es al autoritarismo y discrecionalidad que viola la Constitución. ¿Es usted un presidente autoritario? Dígame, ¿autoritario de qué? Dígame. Le estoy diciendo lo que dijo Rebeca Delgado. Si usted me dice autoritario o no es autoritario, ¿por qué no primero investigas y me dice por qué autoritario? Quiero saber, ¿qué elementos? De fondo, el querer perpetuarse en el poder es un síntoma de ser autoritario. Entonces, por eso le pregunto yo. Y, de nuevo, la pregunta no venía de mí, la crítica viene de Rebeca Delgado, que es alguien que pertenece a su propio partido, presidente. La reelección ahora es constitucional. ¿De dónde se inventa que ir a una reelección basada en la Constitución es perpetuarse? Por favor, yo le pido, controle sus lenguajes y sus preguntas. Bueno, valga decir que la entrevista no terminó bien. Morales cortó la entrevista intempestivamente y se fue sin despedirse, no sin antes calificarme de ser, y cito, un periodista del imperio. Hay que recordar que está a punto de cumplir 14 años en el poder. Sigue pasando el tiempo y surgen nuevos argumentos que cuestionan la validez de los resultados electorales oficiales en Bolivia. La empresa Ethical Hacking es otra de las que pone en duda el proceso y es la misma que el Tribunal Supremo Electoral contrató para realizar una auditoría antes de las elecciones. El gerente general Álvaro Andrade aseguró este jueves que justo antes de la elección, su empresa informó a la sala plena del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia que el software del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, conocido como TREP, era inseguro. Según argumentó, el TREP tiene errores de programación que deberían haberse solucionado hace tiempo. Y Ethical Hacking pone ejemplos. La empresa dice que no puede certificar la integridad del software del código fuente, ya que denuncian que sufrió varias alteraciones de las que ellos no fueron partícipes. En cuanto a la interrupción del TREP, la compañía indica que en ese tiempo se redirigió todo el tráfico a un servidor externo que ellos no podían monitorear. Lo mismo ocurre con las denuncias de alteración manual de las bases de datos del TREP y de cómputo. En consecuencia, la empresa sostiene que el proceso electoral pierde toda credibilidad al violarse el protocolo de seguridad. La gerencia de Ethical Hacking es muy clara en su conclusión, que reproducimos de forma literal. Aquí cito. Es por todo esto, aseguran, que no podemos dar fe de la integridad de los resultados electorales, ya que todo el proceso está viciado de nulidad por la cantidad de alteraciones al código fuente del TREP, la cantidad de accesos y modificaciones de forma manual, palabra clave aquí, manual, y con máximos privilegios a las bases de datos y las inconsistencias que fueron apareciendo entre TREP y sistema de cómputo durante el proceso electoral. Frente a todo esto, ¿cuál es la respuesta del Tribunal Supremo Electoral? El organismo asegura que el informe que tienen de Ethical Hacking con fecha 28 de octubre se contradice con la información que la empresa dio este jueves a los medios. Al mismo tiempo aseguran que están a la espera de los resultados de la auditoría de la OEA. Lo hablo con el protagonista. Y le doy la bienvenida a Conclusiones a Álvaro Andrade, él es gerente general de Ethical Hacking Consultores, quien nos acompaña en vivo. Gracias por estar con nosotros. Álvaro, para empezar, el informe que la empresa Ethical Hacking entregó el TSE al 30 de octubre de este 2019 contradice la información que brindó a los medios de comunicación la noche de este jueves 7 de noviembre. Es lo que dice el comunicado que tengo aquí en mis manos, que ha publicado la Autoridad Electoral de Bolivia. Decía, no existió ningún tipo de alteración de datos
ni de ataques cibernéticos. Se verificó que el problema fue causado por falta de comunicación por parte de la empresa Neotec al saltarse el protocolo de comunicación para cambios en la infraestructura. Pero lo que ha respondido tu empresa, Álvaro, es que este informe, este comunicado, no da a conocer todo lo que pasó, sino el momento inicial. ¿Qué nos puedes decir, Álvaro? Bienvenido, te escucho. Rafael, un placer estar en tu programa. Muchas gracias por el espacio. Tal como lo dijimos ahora y también como hicimos llegar a la OEA, todo es un tema de timeline, de la línea de tiempo. De un informe de 83 páginas, tomaron solamente una página, 2 párrafos, donde en efecto indicamos que no hubo ataque, que todo estaba bien. Eso fue el momento en que el TREP se cortó por la redirección de todo el tráfico que comentaste hace un momento. Pues en ese momento, entre las 8 y 9 de la noche del 20 de octubre, hicimos un análisis y después de hacer el protocolo de seguridad, análisis, todo lo demás, se concluyó de que no había habido un ataque, no se generó un hackeo y de que todo estaba correcto. O sea, fue el momento inicial, en otras palabras, Álvaro, fue el momento preliminar, digamos. Correcto, eso fue al 20, y está en la página 65, al 20 de octubre entre las 8 y 9 de la noche. Luego existen 66, 67, 68 hasta la página 83. Ahora, Álvaro, ¿me podrías... Sí. Perdón por la interrupción, ¿me podrías dar detalles de cuáles son las circunstancias a las que te refieres cuando dices que el proceso electoral boliviano está, y así lo pones en varias instancias, viciado de nulidad? ¿Qué quieres decir con eso? Desde el punto de vista ya de forense, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de seguridad informática, en un proceso de cómputo electoral, una vez que inicia el cómputo, no se puede tocar el sistema, no se pueden tocar las bases de datos, menos conectarse con privilegios, cuentas de altos privilegios y realizar cambios manuales, base por base, haciendo el cambio en una base, luego replicando la otra. Luego ¿Y eso fue lo que pasó? Corrigiendo. Sí, eso fue lo que pasó y todo lo tenemos registrado en nuestros sistemas, ¿no? Ahora, con base en todo esto que nos has dicho y lo que ya has publicado en la prensa local, ¿utilizarías la palabra fraude para referirte a lo que pasó la noche de entre el 20 y 21 de octubre, Álvaro? No, estimado. Nosotros como empresa auditora, nuestro trabajo específicamente era analizar, detectar, identificar y reportar. El tema de fraude tiene que venir ya de una instancia a nivel de un análisis forense, a nivel de base de datos, la gente que maneja las bases de datos, que ha visto las inconsistencias, que pueden ver inconsistencias entre una u otra base de datos, o el trabajo que está haciendo de forense la OEA, ellos podrían estar tal vez en una posición más adecuada para hablar de fraude. Nosotros hemos hablado de todas las irregularidades que se han encontrado y las cuales han ido viciando el proceso de nulidad todo este proceso electoral, ¿no? ¿Hay un conteo, Álvaro, final de cuántas irregularidades pudo tu empresa constatar dentro de todo este proceso? Sí, hay bastantes, ¿no? Y tenemos un informe que también está registrado y entregado a la OEP, que es uno de los informes que es de 83 páginas, de donde extrayeron estos 2 párrafos para hacer su declaración de día. Y pues está detallado día por día, hora por hora, todos los sucesos, conexiones no autorizadas, bases de datos, irregularidades, temas que estaban funcionales, otros no funcionaban. Lo más raro es que se hicieron pruebas durante semanas y todo funcionó perfecto, hasta el día de la elección. Ahora, para los que no estamos tenemos tanta profundidad de conocimientos cibernéticos, ¿podrías explicarlo en la forma más simple posible? ¿Qué fue exactamente lo que pasó con el software? Te entendía, me decías anteriormente, que empezó a manipularse una vez que había iniciado el proceso, pero yo entendía, y por lo que han dicho las autoridades electorales bolivianas, que era un proceso que estaba blindado, que no se podía hacer, que era prueba de todo fraude, pero lo que tú nos dices es, no pasó así como lo describen las autoridades. Pues sí, nosotros colocamos toda la parte de las medidas de seguridad de monitoreo para poder detectar cualquier mínimo cambio en la infraestructura, ¿no? A raíz de estos agentes, que fue una pelea bastante dura para poder instalar estos agentes, ya que la empresa Neotec no nos dejaba hacerlo al principio, pues a raíz de todas las vulnerabilidades que presentamos, fuimos mostrando la necesidad de tener que monitorear la infraestructura a un nivel completo,
Y ya cuando instalamos los agentes, estos agentes nos permitieron identificar este tipo de problemas y este tipo de irregularidades, que fue la primera vez que se puso una empresa auditora de contraparte de la empresa Neotec, ¿no? Que para que vea esto. Porque ha habido ya elecciones anteriores donde se ha hecho todo esto y nunca se ha registrado nada, no ha salido nada, nadie sabe ni siquiera qué es lo que ha pasado con las anteriores elecciones, ¿no? Ahora, ¿quién tenía, Álvaro, en última instancia el control final sobre la transmisión de datos durante las elecciones? O bueno, después de que se emitieron todos los votos. A nivel del TREP lo administraba Neotec. Ellos tenían su propia nube en Amazon, ni siquiera teníamos acceso nosotros, aparte de los agentes, y la DNETIC, ¿no? Estuve viendo el reporte que has hecho disponible públicamente, que tiene casi 90 páginas, si no me equivoco, ¿no, Álvaro? Y dice que las autoridades electorales querían ver los resultados antes de que fueran publicados. Ahí está la primera señal de alarma desde mi perspectiva. Aparte de lo obvio, es decir, la posible interferencia, ¿cómo violaba esta exigencia el protocolo establecido para la publicación de datos y los sistemas que ustedes habían implementado para que no hubiera mano negra, por así decirlo, en el proceso? Sí, justamente el tema es que ya todo en una red toda analizada y monitoreada 24/7, el realizar sin autorización, levantar un servidor que está fuera del perímetro de seguridad, de la autenticación, que no tiene agentes, y que redireccionen todo el tráfico de 350 operadores del CERESI que iban a un servidor y lo manden a otro servidor y ese empieza a generar los tráficos. Eso es algo bastante crítico porque todas las peticiones que tenemos registradas eran de validaciones de actas, ¿no? Entonces eso es algo que rompe todo el protocolo de seguridad. Ahí se vio comprometido todo el protocolo de seguridad. Hay una parte que no nos ha quedado muy clara, Álvaro, y parte de la razón por la que queríamos platicar contigo directamente era porque esperábamos una respuesta a esto. Cuando ocurrió la interrupción de transmisión de datos, la primera forma como se describió fue que se cayó el sistema, pero durante la semana siguiente empezaron a surgir datos, informaciones de que no necesariamente se cayó el sistema porque hubo algún tipo de error en la implementación del problema, sino que pudo haber sido obra de la mano del hombre. Desde tu perspectiva, ¿qué fue lo que pasó, Álvaro, ya para terminar? Nuevamente, como te digo, hubieron muchos errores, fallas, cosas bastante tontas, por decir, que no deberían haber pasado, muchos errores humanos a nivel del protocolo de seguridad. Y pues todo esto, como te digo, fue una cadena, un cúmulo de acciones que fueron invalidando todo el proceso, ¿no? ¿Intencionalmente, Álvaro, o se trató de algún error cibernético? No te podría decir exactamente porque hemos tenido 5 o 6 incidentes, los primeros 6 incidentes con la empresa Neotec, de que habíamos quedado que nadie se iba a conectar y a las 2 horas veíamos una conexión. Habíamos quedado que, bueno, nadie iba a tocar el código fuente y al día siguiente a las 5 de la mañana habían recompilado el código fuente. Entonces, fueron muchas cosas que no sabíamos si realmente lo hacían adrede o por falta de conocimiento o disciplina de un protocolo, ¿no? Bien, te agradezco el contacto y tu tiempo. Álvaro Andrade, gerente general de Ethical Hacking, nos acompañaba en vivo. Gracias.